En un día gris y lluvioso, las calles de la ciudad estaban vacías, cubiertas de charcos que reflejaban las luces tenues de los faroles. El viento soplaba con fuerza, levantando las hojas secas que se arrastraban por las aceras, mientras las nubes oscurecían aún más el cielo. Era el tipo de día en el que el sol parecía haber abandonado la ciudad, dejando atrás solo una atmósfera de frío y melancolía. Un perro callejero de pelaje sucio y cuerpo delgado caminaba por la acera. Su caminar era lento, casi derrotado, como si ya no tuviera fuerzas para seguir. Sus patas estaban cubiertas de barro, sus ojos llenos de tristeza y cansancio. La gente que pasaba por allí apenas lo miraba, como si fuera invisible. Había estado vagando por esas calles durante años, sobreviviendo a duras penas, pero nunca había recibido una muestra de cariño, de compasión, ni siquiera de comprensión. Este perro, que no tenía nombre ni dueño, había conocido el abandono desde que nació. Había crecido en las calles, donde el calor de un hogar y el consuelo de una mano amiga le eran completamente ajenos. Desde pequeño, se había acostumbrado a la indiferencia humana, a ser ignorado y despreciado. Pasaba sus días buscando restos de comida en los contenedores de basura y, en ocasiones, encontraba algo que lo alimentaba por unas horas. Pero esas horas de alivio eran breves, pues al día siguiente comenzaba nuevamente su búsqueda. Aquel día en particular, sin embargo, parecía diferente. Cuando llegó a la esquina de la calle, vio una tienda de comestibles. La puerta estaba ligeramente abierta, como si invitara a alguien a entrar. El perro, con el estómago vacío y el cuerpo tiritando de frío, decidió acercarse. Tal vez en su interior, una chispa de esperanza aún brillaba. Tal vez pensaba que en esa tienda podría encontrar algo de comida, o tal vez simplemente un poco de calor. Se acercó, y mientras lo hacía, sus ojos se posaron en la ventana. Dentro, una pareja lo observaba. El hombre y la mujer estaban de pie junto a la ventana, conversando, pero sus miradas se dirigieron al perro que se acercaba lentamente. El hombre, de aspecto serio y de rostro marcado por la dureza de los años, frunció el ceño al ver al animal. La mujer, por su parte, lo miró con desdén, sin una pizca de compasión. El perro, al notar sus miradas, bajó la cabeza, consciente de que no era bienvenido. Sin embargo, la necesidad de encontrar algo de comida lo empujaba a seguir adelante. El perro se acercó más, sus pasos resonando en el pavimento mojado. Cuando estuvo a unos pocos metros de la puerta, la mujer dentro de la tienda lo observó por unos segundos más, antes de mirar a su esposo con una expresión de repulsión. «¿Vas a dejar que ese animal entre?», dijo ella con voz fría, sin una pizca de empatía. El hombre, que se había mantenido en silencio, ahora habló con firmeza. «No quiero esos perros sucios cerca de mi tienda». «Haz que se vaya», dijo mientras se cruzaba de brazos. La mujer asintió sin pensarlo y se dirigió hacia la puerta. Abrió un poco, y al ver al perro, lo miró con desprecio. «Fuera», gritó, mientras empujaba la puerta con fuerza. El perro retrocedió, asustado, pero no se fue. Lo intentó una vez más, con la esperanza de que tal vez esta vez alguien lo vería y lo ayudaría. Pero la mujer, con una actitud aún más despectiva, lo pateó suavemente para alejarlo de la entrada. El perro dio un paso atrás, sus ojos llenos de confusión y tristeza. ¿Por qué lo trataban así? ¿Por qué no podía encontrar ni un pequeño gesto de amabilidad? Pero la respuesta no llegó. La mujer cerró la puerta con un portazo y volvió a sus conversaciones triviales dentro de la tienda, ignorando completamente la vida que acababa de rechazar. El perro se quedó allí, en la acera, temblando de frío, sin entender nada de lo que había sucedido. El hombre y la mujer regresaron a sus asuntos, sin que su conciencia fuera tocada por el sufrimiento del animal. Ellos seguían sus vidas, ajenos al dolor que acababan de infligir. Para ellos, el perro no era más que una molestia, un ser despreciable que no merecía ni un atisbo de compasión. Sin embargo, el perro no se fue. No se alejó de la tienda, como uno podría pensar que haría. En su lugar, se quedó allí, mirando la puerta cerrada, con la esperanza de que tal vez algo cambiaría. A lo lejos, los sonidos de la ciudad seguían su curso, ajenos a su dolor. Pero él no podía moverse, no podía abandonar el lugar que había escogido como refugio, por más que le doliera el alma.
El perro volvió a tumbarse en el suelo, justo en la esquina de la tienda. Sus ojos se cerraron lentamente, mientras el viento seguía soplando con fuerza. Durante unos minutos, intentó descansar, pero el sonido del agua golpeando el pavimento y la sensación de frío calando hasta sus huesos le impedían relajarse. La lluvia seguía cayendo sin cesar, lavando las calles, pero no su corazón. Él ya no esperaba amor, ni caricias, ni una mano que lo levantara del suelo. Solo quería algo que lo alimentara, algo que lo hiciera seguir adelante, aunque no sabía por qué. Cada vez que encontraba un pequeño refugio, se aferraba a él como si fuera la última oportunidad de su vida. Pero hoy, ese refugio no estaba. Por la tarde, la tienda cerró. El hombre y la mujer salieron, y el perro, que había estado esperando durante horas, vio cómo la puerta se cerraba definitivamente. Sin comida, sin agua, sin nadie que lo mirara con un mínimo de compasión, el perro volvió a su caminar solitario. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero no podía detenerse. La vida lo empujaba hacia adelante, como si tuviera que seguir adelante, sin importar cuán difícil fuera. Así comenzó otro día más en la vida de ese perro, un día más de abandono, de indiferencia y de soledad. Pero en su corazón, aunque desgastado, seguía latiendo una chispa de esperanza, por más que la vida le hubiera enseñado a no confiar en nadie. El destino del perro parecía sellado, pero el karma aún no había llegado para los dueños de la tienda. Todo estaba por suceder. El perro no había dejado de caminar. La tarde avanzaba y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como pequeñas estrellas lejanas, mientras el viento lo azotaba con fuerza. Sin embargo, nada podía apagar la tristeza que se había instalado en su ser. Cada paso que daba lo acercaba más a un vacío profundo, a un sentimiento de abandono tan grande que le pesaba más que cualquier herida física. Él no comprendía por qué las personas lo rechazaban. A lo largo de su vida, había aprendido a ignorar las miradas despreciativas, los gritos, las patadas y los empujones. Pero algo en esa última interacción con los dueños de la tienda le había dejado una marca más profunda, algo que no podía borrar tan fácilmente. No entendía por qué la gente le tenía tanto miedo, porque lo veían como una molestia, como si su existencia fuera un estorbo para el mundo que los rodeaba. Caminó por la acera, evitando las miradas de los transeúntes que cruzaban por su lado sin detenerse. El perro ya no esperaba nada. Su esperanza había sido aplastada una vez más. Se adentró en un callejón oscuro, donde se refugiaba cada noche. En este lugar, lejos de las luces y el bullicio, sentía que podía descansar un poco, aunque el sueño nunca lo encontraba en paz. El frío de la noche comenzaba a calar sus huesos, pero él se acurrucó en un rincón, donde el olor a basura y a humedad era el único acompañante. Cerró los ojos, pero la imagen de la tienda y la indiferencia de esos dos humanos no se desvanecía de su mente. La lluvia comenzó a caer nuevamente, de forma más intensa, y las gotas golpeaban su cuerpo con la misma dureza con la que había sido tratado por aquellos que deberían haber sido su salvación. Se acurrucó aún más, buscando el poco calor que el suelo le ofrecía. La tristeza lo envolvía como una manta pesada. Pensaba en todos los perros que, como él, vivían en las sombras, ignorados y olvidados por todos, pero siempre luchando por sobrevivir. Mientras tanto, en la tienda de comestibles, la vida de la pareja continuaba sin cambios. El hombre, después de haber expulsado al perro, volvió a su rutina diaria, ignorando completamente el sufrimiento del animal. Para él, el día había terminado, y esa pequeña molestia que había aparecido en su vida, ese perro sucio y desamparado, ya no era un tema de interés. Su esposa, igualmente, siguió con sus tareas, desinteresada en el dolor que acababa de presenciar. El mundo giraba para ellos, sin que el sufrimiento de un ser tan vulnerable pudiera perturbar su tranquila existencia. El perro, después de algunas horas de estar resguardado en su rincón, decidió que debía moverse. La lluvia no cesaba, y el hambre que sentía en su estómago le obligaba a buscar algo que llevarse a la boca. Caminó de nuevo por las calles, sus patas cansadas y sus ojos apenas abiertos. El dolor de su cuerpo y de su alma lo hacía lento, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Al pasar frente a un restaurante, el perro olió algo que le hizo recordar lo que una vez fue tener comida. El aroma de una carne recién cocinada se infiltró en sus narices,
llenándolo de una desesperada necesidad de acercarse. Sin embargo, cuando levantó la cabeza y miró a través de la ventana, vio a las personas sentadas cómodamente en las mesas, disfrutando de una comida que él nunca podría probar. El contraste entre ellos y él era tan brutal que un nudo se formó en su garganta. Se quedó allí, mirando, esperando, pero ninguno de los comensales le prestó la menor atención. El dueño del restaurante, un hombre de mediana edad, lo vio desde dentro, pero en lugar de sentir compasión, se limitó a dar un leve suspiro de molestia y continuó con su tarea. El perro, sintiendo que una vez más no sería recibido, se dio media vuelta y se alejó. La tristeza lo envolvió nuevamente, más fuerte que nunca. Su cuerpo entero le pedía descanso, pero no podía permitírselo. Necesitaba continuar buscando, aunque no sabía qué esperaba encontrar. Al salir del restaurante, se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para seguir caminando. Se dejó caer en una esquina, bajo un techo que apenas lo protegía de la lluvia. Estaba agotado, y el frío que comenzaba a calar su piel no ayudaba a mejorar su estado. Mientras se acurrucaba, observó a un grupo de personas que pasaban frente a él, ajenas a su dolor, conversando y riendo como si el mundo fuera un lugar sin sufrimiento. En su mente, las preguntas comenzaban a formarse: ¿por qué los seres humanos son así? ¿Por qué algunos de ellos son tan indiferentes al sufrimiento de los demás? La cruel realidad era que él no encontraría respuestas. Todo lo que podía hacer era esperar, pero sus fuerzas se agotaban, y su esperanza comenzaba a desvanecerse con cada minuto que pasaba. Poco después, un coche pasó frente a él, y por un breve momento, el perro levantó la cabeza, esperando que alguien dentro se detuviera y le ofreciera algo de comida o ayuda. Pero nada ocurrió. El coche siguió su camino, y el perro volvió a mirar al suelo, su alma nuevamente rota. Esa noche, el perro no encontró consuelo. Se quedó en su rincón, rodeado de oscuridad y silencio, sin más compañía que la lluvia y el viento. El hambre le devoraba las entrañas, y la tristeza llenaba su corazón. En algún momento, se quedó dormido, pero ni el sueño le ofreció alivio. En su sueño, lo único que veía eran los rostros indiferentes de las personas que lo habían rechazado, y la constante sensación de que su vida no tenía valor. El karma, para él, era solo una palabra vacía. No entendía cómo podía existir algo como eso, si la realidad que vivía era tan dolorosa. Pero el destino tenía sus propios planes, y aquellos que lo habían ignorado y maltratado pronto descubrirían que todo lo que se da al mundo, tarde o temprano, regresa. El perro, en su sufrimiento, había comenzado a vivir su propia lección. Sin saberlo, la historia de su vida estaba a punto de tomar un giro que cambiaría todo para aquellos que le habían dado la espalda. El karma se acercaba lentamente, sin que ellos lo supieran. El perro despertó con el primer rayo de luz que se colaba a través de la rendija en la esquina del callejón. Sus ojos se abrieron lentamente, pero lo que encontró frente a él no era más que oscuridad. La lluvia había cesado, pero la humedad y el frío se mantenían firmes. Su cuerpo ya no respondía como antes. Sus huesos dolían y su corazón latía débilmente. El cansancio, junto con la soledad, lo habían dejado exhausto. Cada día se sentía más débil, más irremediable. La noche anterior había sido un tormento. El frío había atravesado su piel, y las gotas de lluvia lo golpeaban con fuerza. El suelo del callejón, empapado de agua, se sentía más duro que nunca. Pero lo peor de todo era la sensación de que no había esperanza. A lo largo de su vida, había aprendido a luchar por su supervivencia, a pesar de las dificultades y el maltrato. Pero esa vez, algo era diferente. No podía más. Con esfuerzo, se levantó, apoyándose en sus patas traseras. La imagen de la tienda y los rostros indiferentes de la pareja volvieron a su mente. Aunque ya no esperaba nada de los humanos, algo dentro de él lo impulsaba a seguir buscando, a seguir caminando. Caminó, paso tras paso, como si el mundo le estuviera pesando más de lo que podía soportar. Cada movimiento era una lucha, cada paso, un recordatorio de todo lo que había perdido. A medida que avanzaba, los sonidos de la ciudad comenzaron a llenar el vacío de la calle. El murmullo lejano de los coches, las conversaciones de los transeúntes, los ecos de una ciudad que seguía funcionando mientras él simplemente existía.
En el fondo de su ser, el perro sentía que ya no pertenecía a ese mundo. Él era invisible para todos, un ser insignificante que deambulaba por las sombras, buscando algo que no sabía si algún día encontraría. El hambre, esa vieja compañera, lo atacó nuevamente. Su estómago rugió con furia, exigiendo algo para calmar el vacío que sentía. A lo lejos, vio una pequeña panadería. El olor a pan recién horneado lo atrajo como un imán. Pero, al acercarse, los recuerdos de tantas veces que había intentado acercarse a los humanos y había sido rechazado lo hicieron detenerse. ¿De qué servía acercarse? ¿Para ser echado nuevamente? Pero el hambre era más fuerte que el miedo y, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo, avanzó hacia la entrada. Al llegar, vio a un hombre dentro de la panadería, sirviendo a un cliente. El perro se detuvo en la puerta, su cuerpo temblando por la debilidad. Miró al interior, observando cómo el hombre colocaba cuidadosamente un pan en la bolsa de un cliente que se alejaba. El perro, con los ojos llenos de esperanza y desesperación a la vez, dio un paso adelante. Pero antes de que pudiera acercarse más, el hombre lo vio. No hubo sorpresa en su mirada, ni siquiera una pizca de compasión. Solo indiferencia. «Fuera», gritó el hombre con voz firme, como si el perro fuera una molestia en su camino. El animal, derrotado por enésima vez, dio un paso atrás, sin entender el porqué de tanta crueldad. Sin embargo, algo dentro de él se quebró. En su interior, algo que hasta ese momento había mantenido en silencio se rompió, dejando una sensación amarga de tristeza infinita. El hombre volvió a su trabajo, ignorando por completo la presencia del perro. La panadería, que minutos antes había sido un faro de esperanza, se convirtió en un lugar de desesperanza. El perro, ahora con el alma rota, giró sobre sus patas y caminó de nuevo, esta vez más lentamente, como si el peso del mundo estuviera sobre él. El camino continuó, pero ya no había nada que pudiera motivarlo. Cada rincón, cada esquina, le traía recuerdos de su lucha por encontrar algo que lo alimentara, algo que lo amparara. Pero no encontraba nada más que indiferencia. Los carros pasaban por su lado, las personas caminaban rápidamente, esquivándolo, como si fuera invisible. El perro se sintió aún más pequeño, más insignificante. Como si el destino ya lo hubiera marcado para no recibir ni una pizca de compasión. Pasaron las horas y el sol comenzó a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Pero para el perro, ese espectáculo no significaba nada. La noche, con su frialdad y su oscuridad, lo rodeó nuevamente. Buscó otro rincón, otro lugar para refugiarse, pero su cuerpo ya no podía soportar más. Se arrastró hasta una pequeña plaza, donde una fuente que ya no funcionaba estaba rodeada de bancos vacíos. Ahí, entre las sombras, se tumbó en el suelo, agotado. La noche se cernía sobre él como una manta pesada, y el perro, con los ojos abiertos, comenzó a cerrar lentamente los párpados. Su cuerpo ya no podía resistir. El cansancio era tal que, por un momento, olvidó el dolor de su alma. El sueño lo abrazó, pero no le ofreció consuelo. Los recuerdos seguían rondando en su mente, los gritos de desprecio de los humanos, las patadas que había recibido, las veces que se había quedado sin comida, sin refugio. Todo ello era parte de su vida, una vida marcada por el sufrimiento y la soledad. Pero esa noche, mientras su cuerpo descansaba, el destino comenzó a tejer su propia historia. Nadie sabía lo que el karma tenía preparado, pero estaba cerca. Nadie sabía que el sufrimiento del perro no quedaría sin respuesta. Pero el perro, en su sueño profundo, no podía saberlo. Su cuerpo ya no resistiría mucho más. La muerte, que había sido una sombra constante en su vida, ya estaba cerca. Y cuando llegara, sería una liberación, aunque nadie lo sabía aún. El tiempo continuó su curso, y la ciudad siguió su vida. Pero en algún rincón olvidado, en el corazón de ese perro, una chispa de esperanza seguía encendida, a pesar de todo lo que había sufrido. La lección del karma estaba por llegar, y todo lo que había sufrido sería respondido de la manera que menos esperaba. La vida del perro había llegado a un punto en el que la esperanza ya no formaba parte de su existencia. La ciudad seguía su curso, llena de luces brillantes y sonidos que lo rodeaban, pero para él, todo parecía distante,
como si fuera un espectador en su propio sufrimiento. Ya no quedaba nada que lo impulsara a seguir, excepto una fuerza invisible que, sin embargo, era cada vez más débil. El frío de la madrugada calaba sus huesos, y su cuerpo, lleno de heridas y cicatrices, parecía desmoronarse con cada paso que daba. Había aprendido a no esperar nada de nadie, a caminar solo en el vasto vacío de la indiferencia humana. Nadie lo veía. Nadie se detenía. Las caras que pasaban por su lado no mostraban ni un atisbo de compasión. ¿Qué importaba, después de todo? Si había algo que había aprendido, era que la vida no tenía sentido para él. Mientras deambulaba por la calle, un pensamiento lo asaltó: el karma. No sabía qué significaba exactamente, pero algo en su interior le decía que de alguna manera, él también estaba siendo juzgado. Los seres humanos, en su crueldad, no comprendían el sufrimiento de aquellos que no podían defenderse, pero algo dentro de él le susurraba que todo lo que les había hecho el destino a él, algún día regresaría, aunque no pudiera comprender cómo o cuándo. En la tienda de comestibles, los días seguían siendo los mismos. El hombre y su esposa, ajenos al sufrimiento del perro, seguían con su vida. El hombre, sin darse cuenta, había comenzado a notar un cambio en su negocio. Las ventas habían bajado drásticamente. Un par de clientes regulares dejaron de venir. Pero él no hacía la conexión. ¿Por qué lo haría? Su vida seguía siendo la misma, o eso pensaba. En su mente, todo se debía a un mal momento pasajero, una racha de mala suerte. Sin embargo, la suerte, para él, comenzaba a girar en su contra. La tienda, que había sido el centro de su vida durante tanto tiempo, ya no estaba funcionando como antes. La mujer, que siempre había mantenido una actitud indiferente, comenzó a notar los cambios en la atmósfera de su hogar. Los problemas financieros comenzaron a acumularse, y las discusiones entre ellos eran más frecuentes. El hombre estaba cansado, frustrado. Las deudas no dejaban de crecer, y las preocupaciones lo mantenían despierto durante la noche. El karma, que tanto había ignorado, comenzaba a tocar su puerta, y él no podía ver lo que estaba por venir. Aunque seguía su vida, cada pequeño detalle comenzaba a caer sobre él como una sombra oscura que lo envolvía sin que pudiera evitarlo. Mientras tanto, el perro, en su búsqueda constante de comida, había llegado a un parque, uno de esos lugares donde las personas solían ir a caminar y disfrutar de la tranquilidad. Pero para él, ese parque era solo un lugar más de rechazo. Cada vez que veía a alguien acercarse, el miedo y la esperanza luchaban en su interior. El miedo a ser rechazado y la esperanza de recibir al menos una mirada amable. Pero, como siempre, la indiferencia se imponía. En su mente, una pequeña chispa de resignación se fue encendiendo, aunque no sabía qué significaba exactamente. Cada vez que veía a una persona, sentía que su alma se despojaba de algo. La mirada distante, el paso apresurado, el rostro impasible. Nadie lo veía. Nadie le ofrecía un gesto de amabilidad. Todo lo que había conocido era indiferencia, abandono, y ahora, quizás, la muerte lo esperaba en la esquina. Una tarde, mientras paseaba cerca de un restaurante, el perro notó el sonido de risas y conversaciones animadas provenientes del interior. Los olores de la comida lo atraían, pero no se atrevió a acercarse. Estaba cansado. Cansado de vivir en un mundo que no lo quería. Mientras observaba desde la distancia, una sensación de vacío lo invadió. Era como si el resto del mundo siguiera funcionando, pero él ya no perteneciera a ese mundo. El restaurante era solo otro recordatorio de lo lejos que estaba de todo lo que una vez soñó, un lugar cálido, con comida, con amor. En ese momento, un hombre salió del restaurante, con una bolsa de comida en las manos. El perro, al ver la bolsa, dio un paso hacia él, casi sin pensarlo. Era como un instinto, una necesidad que no podía controlar. Pero antes de que pudiera acercarse, el hombre lo miró, y su expresión cambió a una de desdén. «Fuera de aquí», dijo con voz fría, y la puerta del restaurante se cerró con un golpe seco. El perro, nuevamente rechazado, se detuvo. Pero esta vez, algo dentro de él se quebró. La furia, la tristeza y el dolor se acumularon en su pecho, y sin saberlo, una lágrima rodó por su rostro. ¿Por qué?
¿Por qué los humanos no podían ver su sufrimiento? ¿Por qué no podían sentir ni una pizca de compasión? Mientras el hombre entraba en el restaurante, ajeno al sufrimiento que acababa de causar, el perro se alejó lentamente. Sus pasos eran vacíos, como si caminara sin rumbo fijo, sin un destino claro. Pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Aunque no lo entendía, había algo que le decía que no podía rendirse. No podía dejar que la vida lo aplastara sin luchar, aunque la lucha ya le resultara insoportable. Esa noche, mientras el perro se refugiaba en un rincón del parque, sus pensamientos no dejaban de girar en torno a las preguntas sin respuesta. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto abandono? La luna, lejana en el cielo, parecía ofrecerle una respuesta silenciosa, pero el perro no podía verla. Solo sentía una profunda tristeza que lo embargaba. El karma estaba llegando, pero el perro no lo sabía. Nadie lo sabía aún. La vida de aquellos que lo habían ignorado y despreciado estaba a punto de cambiar. Pero eso aún no se revelaba. El karma, silencioso y paciente, esperaba el momento adecuado para hacer su aparición. Sin embargo, mientras tanto, el perro seguía su camino, caminando en la oscuridad, buscando respuestas en un mundo que no le ofrecía nada más que indiferencia. Los días pasaban lentamente para el perro, como una interminable sucesión de sombras y frío. Ya no se sentía vivo en el sentido más pleno de la palabra, solo sobrevivía. La ciudad, siempre ruidosa y llena de vida, seguía su curso mientras él se deslizaba entre las sombras, invisible a los ojos de todos. Cada paso que daba era un recordatorio de su dolor, y cada rincón en el que se refugiaba le ofrecía solo una breve tregua antes de continuar su camino de sufrimiento. El hambre, el frío y la soledad se habían convertido en sus compañeros más constantes, y aunque su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad de antes, su alma seguía buscando algo que no sabía definir. En la tienda de comestibles, las cosas no mejoraban. El hombre y su esposa no comprendían lo que estaba ocurriendo. Las pequeñas señales de que algo iba mal seguían acumulándose, las ventas que caían, las reclamaciones de los clientes que ya no volvían, y las noches de insomnio que comenzaban a atormentar al hombre. Pero no lo entendían. Creían que era solo una mala racha, algo pasajero que se resolvería con el tiempo. Se aferraban a esa idea como si fuera su única salvación. Pero el tiempo, con su inexorable marcha, les mostraba algo diferente. Una tarde, el hombre regresó a su tienda tras una reunión que había sido particularmente difícil. No podía entender por qué los clientes ya no venían. La tienda, que siempre había sido su orgullo, estaba ahora vacía, solo llena de estantes con productos que nadie compraba. Y ese vacío, esa sensación de fracaso, lo estaba consumiendo más de lo que se atrevía a admitir. La mirada en sus ojos era la de un hombre derrotado, aunque aún no estaba dispuesto a aceptarlo. ¿Qué pasa con esta tienda?, murmuró mientras se acercaba a la mesa en el fondo, donde su esposa estaba sentada, contando algunos papeles. Ella levantó la vista, notando la tensión en su rostro. No lo sé. Tal vez no estamos haciendo lo suficiente para atraer a los clientes. Pero ella no lo creía. En su corazón, algo más le decía que esto no era solo un mal momento en el negocio. En su interior, sentía que algo estaba por suceder. Algo que no podría evitar. El hombre, agotado, comenzó a revisar sus cuentas, pero las cifras no mejoraban. Cada número parecía un recordatorio de que estaba perdiendo el control. La luz de su vida, la estabilidad económica que siempre había sido su refugio, se estaba apagando lentamente. Esa misma noche, mientras la tienda se cerraba y el hombre y su esposa se retiraban a su casa, el perro volvió a recorrer las calles. La sensación de soledad era más fuerte que nunca, pero había algo en su interior que lo impulsaba a seguir. Aunque el mundo entero lo rechazara, él seguía buscando algo, aunque no supiera exactamente qué. La lluvia comenzó a caer nuevamente, esta vez más fuerte, empapando su cuerpo y su alma. Pero no se detuvo. El karma, que había comenzado a hacer su trabajo en las sombras, estaba cada vez más cerca de alcanzar a aquellos que le habían dado la espalda. El perro, sin saberlo, estaba pagando un precio muy alto, pero al mismo tiempo, algo dentro de él seguía luchando por no rendirse. Cada paso que daba, cada rincón que exploraba, lo acercaba más a un destino que, aunque oscuro,
le prometía algo diferente. Mientras tanto, en la casa de los dueños de la tienda, las tensiones aumentaban. Las discusiones, que antes eran superficiales, ahora se volvieron más intensas. El estrés por las dificultades económicas se apoderaba de ellos, y cada día parecía más difícil mantener la fachada de una vida perfecta. El hombre ya no podía ocultar sus frustraciones, y la mujer, aunque trataba de mantener la calma, también sentía el peso de la situación. Una noche, después de una discusión particularmente amarga, el hombre salió a caminar. La ciudad, tan familiar y llena de vida durante el día, ahora parecía extraña y ajena. Se detuvo frente a la tienda, mirando el letrero que alguna vez le había traído tanto orgullo. Pero ahora solo le recordaba su fracaso. Lo que había construido durante años se estaba desmoronando a su alrededor, y no sabía cómo detenerlo. La lluvia caía en grandes gotas, y el hombre, absorto en sus pensamientos, no notó al perro que caminaba hacia él. El animal, con el cuerpo cubierto de barro y la mirada vacía, pasó a su lado sin que el hombre lo viera. Era un momento fugaz, casi imperceptible, pero de alguna manera, algo en el aire cambió. El perro, sin ser consciente de ello, pasó junto a aquel hombre, y el karma, que había estado esperando pacientemente, comenzó a hacer su trabajo. A la mañana siguiente, cuando el hombre despertó, algo le dolía. No era un dolor físico, sino algo mucho más profundo. Como si una sombra se hubiera instalado en su corazón, una sensación de vacío que no podía entender. La tienda seguía vacía, pero lo que realmente le preocupaba era la creciente sensación de que algo estaba a punto de suceder. La duda, esa inquietante sensación, lo perseguía durante todo el día. Pero, como siempre, él trató de ignorarla. No quería enfrentar la verdad de que el karma estaba empezando a cobrarle lo que había sembrado. Mientras tanto, el perro, que había encontrado refugio en otro rincón de la ciudad, continuaba con su vida de sufrimiento. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no había desesperación, solo aceptación. Sabía que el final se acercaba, aunque no entendía qué significaba eso. El hambre ya no le quemaba tanto, y el frío, aunque doloroso, ya no parecía tan insoportable. Había llegado a un punto en el que había aceptado su destino. Y sin saberlo, su sacrificio estaba a punto de tener un impacto mucho mayor de lo que jamás habría imaginado. El karma, silencioso y paciente, estaba funcionando. El hombre y su esposa comenzaban a sentir el peso de sus acciones, pero todavía no lo sabían. El perro, al igual que ellos, había sido víctima de su propio destino, pero a diferencia de ellos, había llegado al final de su camino sin rendirse. El karma, en su infinita sabiduría, ya había hecho su parte. El karma, en su forma más silenciosa y eficaz, había comenzado a tomar forma. En la tienda de comestibles, las señales eran inconfundibles, los productos en los estantes comenzaban a acumular polvo, las cajas registradoras sonaban con menos frecuencia y las puertas de la tienda permanecían cerradas por más tiempo. La clientela habitual, que antes se sentía atraída por la promesa de calidad y servicio, había comenzado a desaparecer. Nadie lo decía en voz alta, pero el hombre y su esposa ya no podían ignorar la tensión palpable que se cernía sobre ellos. El hombre, que alguna vez se había sentido orgulloso de su negocio, comenzó a perder la paciencia. Sentado en su oficina, con las manos entrelazadas sobre el escritorio, observaba el flujo de clientes que ya no llegaban. La tienda, que antes era un centro de actividad, ahora se sentía vacía, casi muerta. La frustración lo estaba consumiendo, pero no se atrevía a enfrentarse a la realidad de que algo mucho más profundo estaba sucediendo. Su esposa, por otro lado, comenzaba a sentir la presión de una manera diferente. Cada vez que intentaba equilibrar las cuentas o encontrar soluciones, las respuestas no llegaban. La incomodidad que antes habían ignorado había crecido hasta convertirse en una nube negra que lo invadía todo. En las conversaciones cotidianas, apenas intercambiaban palabras. Las miradas se llenaban de reproches no dichos, de palabras que se quedaban en el aire, y el vacío en su relación crecía con cada día que pasaba. Mientras tanto, el perro seguía su camino, ajeno a todo lo que sucedía en la tienda. Su vida continuaba siendo un sufrimiento constante, pero había algo en el que se había roto, algo que ya no podía volver a ser reparado. Había aceptado su destino,
pero su alma todavía latía con una fuerza extraña. Cada paso que daba parecía acercarlo más a una meta invisible, algo que no comprendía, pero que lo guiaba de alguna manera. La indiferencia humana, su dolor y su búsqueda interminable de refugio, lo habían convertido en un espectro de lo que una vez pudo haber sido. Una noche, después de una de sus largas caminatas por la ciudad, el perro llegó nuevamente al parque donde solía refugiarse. La lluvia había cesado, pero la humedad del aire lo envolvía todo. Se tumbó en el suelo, su cuerpo cansado y su mirada vacía. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero para él ya no significaban nada. El mundo, con todo su bullicio y su frenesí, se sentía lejano y ajeno. Y, sin embargo, algo en él lo mantenía despierto, algo que no podía explicar. El karma, que había estado observando en silencio, había comenzado a tomar su forma más feroz. Aquella noche, mientras el perro descansaba en el parque, algo en el aire parecía cambiar. La energía que antes había estado apagada comenzaba a moverse, a girar en círculos invisibles. El hombre y su esposa, sin saberlo, estaban a punto de enfrentar las consecuencias de su indiferencia, de sus decisiones. Esa misma noche, el hombre se encontraba en casa, solo. Su esposa había salido a hacer algunas compras, dejando atrás la atmósfera tensa que se había instalado en la casa. Mientras él caminaba por los pasillos, el teléfono sonó, rompiendo el silencio. Al principio, pensó que era solo una llamada más, algo trivial. Pero al ver el número en la pantalla, una sensación extraña lo recorrió. Era el banco. Con un nudo en el estómago, contestó. Señor, lamentablemente, tenemos que informarle que su cuenta ha sido bloqueada debido a la acumulación de deuda no saldada. Las palabras fueron como un golpe en su estómago. El hombre, por un momento, se quedó en silencio. El pánico comenzó a invadirlo, su respiración se aceleró, y todo lo que había estado ignorando durante tanto tiempo le golpeó de golpe. La deuda, las malas decisiones, las malas inversiones, ahora todo parecía haber alcanzado su punto culminante. El karma, que siempre había sido paciente, lo había alcanzado. Y lo había alcanzado de la manera más feroz posible. El hombre, que había ignorado las señales, que había despreciado la vida de aquellos como el perro, ahora se encontraba frente a su propio abismo. Su mundo estaba cayendo a pedazos, y no sabía cómo detenerlo. Mientras tanto, su esposa, que regresaba a casa sin saber lo que estaba sucediendo, se detuvo en la entrada al ver a su esposo. La expresión en su rostro era indescriptible. Ella también había estado sintiendo la presión de los últimos meses, pero ver a su esposo de esa manera, tan roto y vulnerable, era algo que no podía soportar. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sin poder ocultar la preocupación en su voz. Él la miró, pero no pudo decir nada. Solo se quedó allí, en silencio, sintiendo el peso de la realidad caer sobre él. No era solo el dinero lo que estaba en juego, era la vida misma, su vida, la que se desmoronaba ante sus ojos. El perro, por su parte, había sentido algo en el aire. Algo había cambiado. Quizás era una percepción extraña, una intuición que surgió de lo más profundo de su ser. No sabía qué significaba, pero algo en su interior le decía que todo estaba a punto de tomar un giro inesperado. La noche seguía su curso, pero en sus ojos había una chispa de algo nuevo. Tal vez no era la muerte lo que lo esperaba, sino algo mucho más grande, algo que había estado esperando durante toda su vida. El karma, finalmente, estaba cumpliendo su destino. El hombre y su esposa estaban siendo probados, y aunque no lo entendían, sus vidas estaban a punto de cambiar de una manera irrevocable. El perro, sin saberlo, había sido el catalizador de todo, el símbolo de todo lo que ellos habían ignorado, y ahora, el precio de su indiferencia estaba a punto de ser cobrado. En esa noche oscura, todo comenzó a converger. Las decisiones tomadas, las palabras no dichas, las miradas frías y las acciones despreciativas, todo llegaba a su fin. Y aunque el perro no lo sabía aún, su sacrificio estaba a punto de ser recompensado de una manera que nunca habría imaginado. El karma había cumplido su ciclo, y todos, incluso aquellos que pensaban que nunca pagarían por sus actos, recibirían lo que merecían. La tienda, que había sido el pilar de sus vidas durante tantos años, ya no era más que una sombra de lo que alguna vez fue.
El hombre caminaba de un lado a otro, con la cabeza baja y los hombros caídos, como si el peso de sus decisiones lo estuviera aplastando lentamente. El teléfono, aún con el eco de la llamada del banco resonando en su cabeza, parecía haberse quedado en silencio, como si estuviera esperando que todo colapsara. En sus ojos brillaba la desesperación. Ya no había escapatoria, ya no había forma de ocultar la verdad. Todo lo que había estado evitando se había materializado frente a él, de la forma más implacable posible. Su esposa, al igual que él, se encontraba atrapada en la misma telaraña de frustración y miedo. Ella, que había creído que todo se solucionaría con el tiempo, ahora veía cómo su mundo se desmoronaba. Cada factura impaga, cada préstamo que no podían cubrir, cada palabra no dicha, todo parecía haberlo alcanzado al mismo tiempo. Y aunque ella deseaba poner una cara de calma, de serenidad ante su esposo, no podía. La verdad era demasiado fuerte, demasiado grande como para ignorarla. «¿Qué vamos a hacer?», murmuró ella, sin esperar una respuesta, ya que sabía que él mismo no la tenía. En su corazón, sentía una angustia que no lograba disipar. La tienda ya no era un refugio para ellos, era un recordatorio constante de lo que habían perdido. Las luces de la ciudad brillaban afuera, pero dentro de ese espacio reducido, todo parecía sombrío, como si el aire mismo estuviera cargado de decepción. Mientras tanto, el perro, en su solitaria búsqueda de comida y refugio, no sabía de los dramas humanos que se desarrollaban en ese mismo momento. Para él, cada día era una lucha, una batalla por seguir existiendo. Aunque su cuerpo estaba agotado y su mente oscurecida por la fatiga, algo lo mantenía en movimiento. No se rendía, no porque tuviera esperanza, sino porque simplemente no podía dejar de caminar. En su interior, algo le decía que su destino, aunque cruel, no había terminado de escribirse. Cada calle, cada callejón al que entraba, lo acercaba a una conclusión inevitable, pero al mismo tiempo, también lo empujaba hacia un giro inesperado. A medida que avanzaba por las calles mojadas por la lluvia de la noche, el perro percibió un cambio en el aire. La ciudad, con su caos y ruido constante, parecía más distante, más vacía. Los autos pasaban rápidamente, sin detenerse. Las personas caminaban sin mirarlo, sin percatarse de su dolor. Sin embargo, algo lo llamó la atención, un restaurante en la esquina, cuyas luces titilaban débilmente. La gente pasaba y reía en su interior, disfrutando de una vida que a él le era ajena. La comida, el calor, la compañía. Todo lo que había sido vedado para él, todo lo que había anhelado en silencio durante tantos meses, se le escapaba una vez más. Pero esa noche, algo diferente sucedió. El perro, casi sin pensarlo, se acercó al restaurante. No sabía qué lo impulsaba, ni qué esperaba encontrar. Tal vez solo quería ser visto, ser reconocido, aunque fuera por un segundo. Se paró frente a la puerta, observando a través de la ventana. La gente dentro parecía feliz, despreocupada. Reían, conversaban, disfrutaban de una vida que no lo incluía. El perro, con el cuerpo cubierto de suciedad y las patas temblorosas, dio un paso adelante. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro, alguien salió del restaurante y lo miró. Era un hombre, joven, con una sonrisa amable. El perro lo observó, sin saber cómo reaccionar, pero algo en la mirada del hombre hizo que su corazón latiera con más fuerza. Era una mirada distinta. No era desdén, ni miedo. Era algo diferente. Algo cálido. El hombre se acercó al perro, inclinándose un poco para mirarlo a los ojos. «Estás perdido, amigo», dijo el hombre en voz baja, como si no quisiera asustarlo. El perro, sorprendido por el tono de voz, dio un paso atrás, cauteloso. Había recibido tantos rechazos en su vida que la calidez de esa simple mirada lo dejó desconcertado. No sabía cómo reaccionar. No sabía si podía confiar en alguien más. El hombre, observando la confusión del perro, sacó algo de su bolsillo, un trozo de pan. «No te haré daño», dijo con una sonrisa suave. El perro, aún inseguro, acercó su nariz al trozo de pan, sintiendo su aroma. Su estómago rugió, pero algo en su interior lo hizo dudar. ¿Por qué alguien querría ayudarlo ahora, después de todo lo que había pasado? Finalmente,
el perro cedió. Con una cautela infinita, dio un paso hacia el hombre y aceptó el trozo de pan. El hombre, con una sonrisa genuina, se agachó un poco más para acariciar al perro. «Te mereces algo mejor que esto», dijo, y sus palabras, aunque simples, resonaron profundamente en el animal. El perro, aunque agotado, comenzó a comer con avidez, como si finalmente hubiera encontrado algo por lo que valiera la pena luchar. Esa noche, después de comer, el hombre lo acompañó a un rincón cercano donde podía descansar. El perro, por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos sin miedo, sin la sensación de que el mundo lo rechazaba. Algo en su interior había cambiado. Ya no sentía que todo estaba perdido. Tal vez, solo tal vez, había algo de esperanza en su vida. No sabía qué traería el futuro, pero por primera vez, el peso en su pecho parecía un poco más liviano. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a elevarse, el hombre regresó a la tienda. Estaba decidido a enfrentar la situación. Sabía que no podía seguir ignorando las señales. Tenía que hacer algo, y aunque aún no sabía exactamente qué, algo en su interior le decía que el camino hacia la redención no solo era posible, sino necesario. El karma, que había sido tan implacable en su juicio, comenzaba a dar señales de que, para aquellos que se arrepentían, también había una oportunidad para redimir sus actos. Los dueños de la tienda, aunque todavía perdidos en su propio sufrimiento, ahora se encontraban en una encrucijada. El perro, que había sido su reflejo más doloroso, también había encontrado una nueva posibilidad. La tienda, que alguna vez fue el orgullo de su dueño, ahora se encontraba a punto de ser vendida. El hombre, después de haber atravesado semanas de insomnio y angustia, finalmente había entendido que el negocio que había construido con tanto esfuerzo ya no podía sostenerse. Las deudas no daban tregua, y los clientes, que antes llegaban por la calidad de sus productos, ahora los evitaban, como si su propia desesperación hubiera invadido cada rincón del establecimiento. La tienda, que alguna vez fue un símbolo de éxito, ahora solo era un recordatorio de lo que habían perdido. La esposa, por su parte, se había rendido. Había pasado horas frente al espejo, preguntándose en qué momento todo había cambiado. En qué momento sus sueños, los que alguna vez compartieron, se desmoronaron. Cuando miraba al hombre con el que había compartido su vida, no veía al mismo hombre con el que se había casado. El cansancio era evidente en sus ojos, y aunque trataba de mantener la calma, el peso de la situación ya no podía ocultarse. Ella también sabía que el karma había alcanzado a ambos. Cada decisión, cada palabra cruel que habían dicho al perro, cada momento de indiferencia había creado un vacío que ahora se les estaba tragando. El hombre había decidido finalmente cerrar la tienda. Sabía que no tenía más remedio. El costo de mantenerla era mayor que el de venderla, y las deudas solo aumentaban. La llamada del banco que había recibido semanas antes ya no era un recuerdo lejano. Era la realidad. Mientras tanto, su mente se llenaba de pensamientos oscuros. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podrían salir de esta espiral descendente? Esa mañana, después de haber tomado la difícil decisión de cerrar definitivamente la tienda, el hombre salió a caminar. Necesitaba despejar su mente. La ciudad seguía funcionando como si nada estuviera ocurriendo, como si los días siguieran su curso, ajenos a la ruina que se había instalado en su vida. Mientras caminaba, no pudo evitar pensar en el perro. Aquella noche en que el animal aceptó su trozo de pan, él había experimentado algo que nunca antes había sentido: compasión. Algo que había estado dormido en su interior, esperando a ser despertado. Cuando vio al perro por última vez, lo vio diferente. Aunque el animal seguía sucio y flaco, había algo en su mirada que le decía que aún había algo por lo que valiera la pena vivir. El hombre recordó la sonrisa que había visto en el rostro del perro, el brillo en sus ojos, como si el animal hubiera encontrado algo que lo hacía seguir adelante. Y de alguna manera, esa sonrisa quedó grabada en su memoria. En su mente, el perro era ahora un símbolo de algo más grande, algo que él aún no podía entender. Tal vez el karma no solo se trataba de castigar, sino también de dar una oportunidad para redimir. Esa mañana, mientras el hombre caminaba sin rumbo fijo, algo ocurrió. Caminaba por las mismas calles que antes había recorrido tantas veces, pero ahora veía todo con otros ojos.
Las mismas personas pasaban a su lado sin mirarlo, sin saber lo que estaba ocurriendo en su vida, pero él ya no sentía odio ni resentimiento hacia ellos. Recordó al perro, y de alguna manera, entendió que no se trataba de la venganza, ni de lo que él había perdido, sino de lo que aún podía encontrar. De repente, al doblar la esquina, se encontró frente a un refugio para animales. No era la primera vez que lo veía, pero esa mañana algo lo hizo detenerse. Miró el letrero, que anunciaba a los animales disponibles para adopción, y algo dentro de él se agitó. No sabía por qué, pero sintió que necesitaba entrar. Algo en su interior le decía que debía hacerlo. Como si el perro, al que había ignorado tantas veces, lo estuviera llamando. Al entrar en el refugio, fue recibido por una mujer amable, que lo saludó con una sonrisa cálida. Ella le habló sobre los animales que estaban en espera de un hogar, pero lo que más le llamó la atención fue un perro que estaba en una jaula, observándolo fijamente con sus ojos tristes pero llenos de algo que no podía identificar. «Este es un perro muy especial», le dijo la mujer. «Lo rescatamos hace unas semanas. Llegó muy mal, lleno de heridas, pero poco a poco ha ido recuperándose. Aunque su pasado ha sido doloroso, su mirada tiene algo diferente. Como si entendiera más de lo que debería». El hombre se acercó lentamente, sintiendo que algo lo unía a ese perro. Al mirarlo, recordó al animal al que alguna vez había ignorado. No era el mismo, pero la conexión era innegable. «¿Por qué está aquí?», preguntó el hombre, sin poder quitarle los ojos de encima al animal. «Este perro», explicó la mujer, «tiene miedo de los humanos. Es desconfiado, pero poco a poco hemos logrado que confíe en nosotros. Necesita tiempo, amor y paciencia. Pero tiene un corazón muy grande». El hombre, con el corazón acelerado, se arrodilló frente a la jaula. El perro lo observó durante un largo rato, sin moverse. Luego, lentamente, se acercó a la puerta de la jaula, extendiendo su nariz hacia la mano del hombre. Unos segundos más tarde, el perro le lamió la mano con suavidad. En ese momento, el hombre sintió una calidez indescriptible, como si todo lo que había perdido, todo lo que había ignorado, se estuviera devolviendo a él. El perro no lo juzgaba, no lo miraba con desprecio, como él mismo lo había hecho tantas veces antes. Algo dentro del hombre se rompió por completo. Aquella simple acción, ese gesto tan pequeño pero tan significativo, le hizo entender muchas cosas. El karma no solo se trataba de castigar, sino también de perdonar, de aprender, de cambiar. «Lo quiero», dijo el hombre, sin pensarlo. Y con esas palabras, su vida comenzó a cambiar. El perro, que había sufrido tanto a lo largo de su vida, ahora había encontrado un propósito. Y aunque aún había muchas cicatrices en su cuerpo y alma, su mirada había cambiado. Ya no era solo un perro solitario que vagaba por las calles. Ahora tenía un dueño, alguien que lo veía, que lo aceptaba, que lo entendía. El hombre, que había perdido tanto, ahora entendía que la vida no se trataba solo de tener, sino de dar. Y de alguna manera, el perro le había enseñado esa lección de la manera más profunda posible. Mientras el hombre salía del refugio con el perro a su lado, miró al cielo. La lluvia había cesado y, por primera vez en mucho tiempo, el sol comenzaba a brillar de nuevo. El karma, que había comenzado su trabajo, había cumplido su propósito, pero no con venganza, sino con la posibilidad de un nuevo comienzo. El hombre y el perro, ahora compañeros, caminaban por las calles juntos, sabiendo que, aunque el pasado no se podía cambiar, el futuro aún estaba por escribirse. Y lo escribirían juntos. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa, mientras el hombre y su perro caminaban por la misma calle en la que tantas veces él había caminado solo. Esta vez, sin embargo, la vida parecía ofrecerle una segunda oportunidad. El perro, que había sido un espectro errante en el mundo, caminaba junto a él, su cuerpo aún marcado por las huellas del sufrimiento, pero su mirada ya no reflejaba el desamparo, sino algo nuevo, confianza, esperanza, incluso gratitud. Algo que el hombre nunca pensó que podría ofrecerle. Mientras avanzaban, las personas pasaban por su lado, ajenas a la profunda transformación que estaba ocurriendo. Nadie sabía que este hombre, que hasta hacía tan poco tiempo había sido un hombre roto y arrogante,
ahora llevaba consigo un alma que había aprendido, de la manera más difícil, lo que realmente significaba ser compasivo. Nadie sabía que el perro, un ser que había sido despreciado y olvidado, había sido el catalizador de un cambio que ni el hombre ni su esposa podían haber previsto. Al llegar a casa, el hombre se detuvo en la puerta, mirando el lugar que había sido su refugio, pero también su prisión. Cada rincón de esa casa ahora le parecía diferente. Había tantas cosas que ya no podía ignorar, los momentos de indiferencia hacia su esposa, los silencios incómodos que se habían vuelto habituales, las discusiones que siempre parecían llevar a ninguna parte. Durante meses, él había estado huyendo de la verdad, sin atreverse a enfrentar las grietas que se habían formado entre ellos. Pero esa noche, todo parecía estar a punto de cambiar. Entraron a la casa, y la esposa levantó la vista, sorprendida al ver al perro. Al principio, no sabía qué pensar. Sus ojos, acostumbrados a la tensión y la preocupación, se encontraron con el perro, y por un momento, no hubo palabras. Solo silencio. El hombre, con una mirada que ella no podía reconocer, se acercó al perro y lo acarició con suavidad. «Se llama Max», dijo el hombre, casi como si fuera una revelación. «Lo encontré en el refugio esta mañana. Es especial». La mujer lo miró, tratando de comprender. Algo en sus ojos le dijo que el hombre ya no era el mismo. Algo en su interior también se quebró, como si una barrera invisible se hubiera desvanecido. Max, el perro, caminó lentamente hacia ella, y aunque al principio ella se mantuvo tensa, pronto sintió una cálida conexión con el animal. Su mirada, que antes era fría y distante, ahora comenzaba a suavizarse. La mujer se agachó y extendió su mano hacia él, dejando que el perro la oliera antes de acercarse lentamente a ella. El contacto, tan simple, pero tan poderoso, comenzó a borrar las tensiones acumuladas. En ese momento, ella entendió algo que nunca había logrado comprender antes: el perdón, el amor incondicional, no solo dependía de las palabras, sino de las acciones, de las pequeñas decisiones diarias que uno tomaba. ¿Lo adoptaremos?, preguntó ella, su voz quebrada, como si estuviera dejando ir una carga que había llevado durante demasiado tiempo. El hombre asintió, y por primera vez en mucho tiempo, ambos sonrieron. El perro, que había sido abandonado por todos, ahora era parte de su familia. Y, de alguna manera, al traerlo a su hogar, ellos también se estaban trayendo a sí mismos una oportunidad de redención. Los días siguientes fueron lentos, llenos de pequeños momentos de ajuste. Max, aunque desconfiado al principio, comenzó a adaptarse. Su cuerpo se fue recuperando, y su espíritu, que había estado quebrado, comenzó a sanar. El hombre y la mujer, que aún cargaban con las cicatrices de sus propios errores, comenzaron a redescubrirse. Cada día que pasaba, cada gesto de cariño que le ofrecían al perro, parecía traer consigo una nueva luz, una que se había apagado hacía mucho tiempo. Los gritos y los silencios incómodos se reemplazaron por conversaciones sinceras, y aunque el camino hacia la reconciliación fue largo, la presencia de Max les recordó lo que realmente significaba la empatía, la compasión, y el amor genuino. El karma, que tan implacable había sido en su vida, ahora les ofrecía una lección aún más profunda. No se trataba solo de lo que uno daba a los demás, sino también de lo que uno estaba dispuesto a recibir. El hombre había sido arrogante, insensible y distante. Pero el perro, con su simple existencia, le mostró la verdadera naturaleza del amor incondicional. La esposa, que también había sido parte de esa indiferencia, aprendió a abrir su corazón de nuevo, a aceptar que las heridas podían sanar, pero solo si estaban dispuestos a perdonar. Un día, mientras paseaban por el parque, Max, como si fuera consciente de todo lo que había sucedido, se detuvo frente a un árbol. Allí, en silencio, miró al hombre y luego a la mujer, como si quisiera que ambos comprendieran algo. El hombre se agachó y acarició la cabeza del perro, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Gracias», murmuró, sin saber si era para Max o para él mismo. La vida de los tres había cambiado, pero aún quedaba mucho por recorrer. El perro ya no era solo un animal que había sido abandonado, se había convertido en el símbolo de la transformación, del amor renovado, de la segunda oportunidad. El hombre y su esposa, aunque conscientes de que el camino hacia la redención no sería fácil, sabían que no estaban solos.
Habían aprendido a confiar nuevamente, no solo en ellos mismos, sino en el poder del perdón y la empatía. A lo largo de los meses, la tienda fue finalmente vendida. Pero lo que el hombre había perdido en términos materiales, lo había ganado en lecciones emocionales. La vida, aunque incierta y difícil, le había enseñado que el valor de las cosas no se mide en dinero o éxito, sino en la capacidad de amar y ser amado. Max, el perro que había sido despreciado por el mundo, ahora era su compañero más fiel, su recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de encontrar la luz. El karma, que al principio parecía una fuerza implacable, había demostrado ser una guía hacia la paz interior. Y, a pesar de las cicatrices que todavía llevaban, el hombre, la mujer y Max sabían que ahora, por fin, habían encontrado algo que no tenía precio, el amor verdadero, el que no se pide, el que se da, sin reservas. Fin.